Reciban un cordial saludo por parte de quien les habla, Juan Diego Jimbo, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja en la materia de Constitucionalismo y Derecho Penal. En esta ocasión analizaremos el caso Tibi versus Ecuador. Pero antes, es importante abordar qué es el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad no es solo un conjunto de normas ni de principios, sino también de garantías de jerarquía constitucional. En el Ecuador, este bloque está compuesto por la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos, en tanto reconozcan derechos progresivos o favorables a los ciudadanos. Desde una perspectiva objetiva, este bloque constituye una función importante dentro de nuestra sociedad. Limitar y racionalizar el poder punitivo de tal forma brinda garantías para evitar que la aplicación del derecho penal se utilice como forma de represión. Una vez que hemos aterrizado una idea de qué es el bloque de constitucionalidad, analizaremos acerca de los hechos del caso Tibi versus Ecuador. Daniel David Tibi, ciudadano francés, fue detenido en Quito el 27 de septiembre de 1995 por agentes de la policía en el marco de una investigación por presunto tráfico ilícito de drogas. La detención se realizó sin orden judicial y sin que le informaran los motivos de su aprehensión. Tras su detención, Tibi fue privado de libertad y trasladado a dependencias policiales donde permaneció incomunicado durante varios días. Durante el tiempo que estuvo bajo custodia, fue sometido a golpes, amenazas, actos de violencia tanto física como psicológica, con el fin de obtener precisamente confesiones. Daniel Tibi permaneció en prisión preventiva por más de 2 años, activó habeas corpus, pero fueron tratados de manera inadecuada por parte de la Administración de Justicia. Y por supuesto, es importante entender cuál es el objeto del caso Tibi versus Ecuador. Y precisamente el objeto es determinar la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la detención ilegal y arbitraria de Daniel Tibi, las condiciones de su privación de libertad, los actos de violencia sufridos bajo custodia estatal, las faltas de garantías judiciales y la prolongación indebida de la prisión preventiva en relación con las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Cuál es la decisión que tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Precisamente la decisión de la Corte fue declarar responsable internacionalmente al Estado ecuatoriano por la violación de los derechos a la libertad personal, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de Daniel Tibi, ordenando, entre otras medidas, de investigación de los hechos, la sanción de los responsables, la adopción de garantías de no repetición y, por supuesto, el pago de reparaciones materiales e inmateriales. En este punto es indispensable realizar un análisis acerca de los estándares interamericanos procesales. Entre ellos nosotros encontramos la legalidad y no arbitrariedad de la detención, que no es otra cosa que toda privación de la libertad tiene que encontrarse debidamente justificada y con procedimientos previamente establecidos. Encontramos un control judicial inmediato que, una vez que una persona sea aprehendida, tiene que ser llevada, dispuesta ante una autoridad competente. Tercero, encontramos una información inmediata de los cargos, es decir, que la persona detenida tiene que tener conocimiento de manera clara y precisa de cuáles son las razones por las cuales va a ser detenida. En el caso de nuestro Código Orgánico Integral Penal se reconoce que en el caso de que sea extranjero y tenga otra lengua, pues se debe contar con un traductor. Encontramos un plazo razonable del proceso. Todo proceso penal tiene que ser tratado de manera adecuada. Pero no solo eso. Dentro de estos estándares encontramos la excepcionalidad de la prisión preventiva, y la prisión preventiva estableció la Corte Interamericana que no puede constituir una pena anticipada y solo procede cuando sea estrictamente necesaria y proporcional. Y por supuesto, este dictamen tiene que encontrarse debidamente motivado. En este punto resulta completamente indispensable preguntarnos cuál es la repercusión que este caso tuvo dentro de nuestro sistema procesal penal. Y es que este caso incidió de manera directa en el fortalecimiento del control judicial de la detención, consolidando la exigencia de legalidad, motivación y control inmediato de toda privación de libertad. Asimismo, se reforzó la concepción de la prisión preventiva como una medida excepcional y no como una regla general, obligando a quienes, obligando tanto a jueces, a fiscales a justificar su necesidad, proporcionalidad, razonabilidad y por supuesto idoneidad de esta medida.
¿Cuál es la enseñanza que nos deja el caso Tibi versus Ecuador? Y es precisamente que este caso representó un avance dentro de los derechos procesales dentro del Ecuador. La Corte Interamericana determinó estándares claros como las detenciones judiciales, plazos breves de información y el derecho a la defensa. Esto fue adoptado por el Estado ecuatoriano a través de este bloque de constitucionalidad que lo analizamos en un inicio. Y esto precisamente es un paso importante en nuestro sistema porque pone un límite, un freno al poder punitivo del Estado.